Hola, mi nombre es Alejandro Linetti Tashiu. Voy a explicar sobre mis experiencias con respecto a la programación concurrente. Explicación general de los conceptos técnicos que hace componentes y métodos utilizados al programar hilos. En resumen, se dará una explicación sobre los métodos, clases y componentes utilizados, pero solamente en el proyecto integrador. Estos códigos de ejemplo son los que se utilizaron prácticamente en el proyecto integrador y se va a explicar su funcionamiento. Bueno, aquí lo que se realiza es la creación e inicialización del objeto llamado Product Register Shopping, en este caso utilizando la clase TRead. Prácticamente lo que se realiza aquí es la creación de un proceso. Y cuando se pase como parámetro new runame, lo que hacemos es que se pase de un estado a otro, en este caso en ejecución. Y como parámetro también tenemos la sobrescripción de un método que es el run. Este run pertenece a la clase TRead y lo modificamos para que tenga la función, en este caso, otra función que se llama Product Register Shopping, que tiene como objeto OP-int. Aquí lo que se realiza prácticamente es la ejecución de esta función cuando nosotros ejecutemos el proceso. Bueno, aquí lo que en resumen, lo que se haría es la creación de un proceso y pasarlo de un estado a ejecutable, pero todavía no lo inicializamos ese estado o el proceso. Eso se explicará más adelante. Bueno, en base a este ejemplo, vemos que también creamos otro proceso que se llama pagar y se realiza prácticamente lo mismo, en donde estos dos casos los utilizaremos para el uso de los hilos o procesos concurrentes. Aquí es cuando ya inicializamos los procesos. Aquí vemos que Product Register Shopping, que es prácticamente el objeto o el nombre del proceso que nosotros definimos, ya lo inicializamos, como también el objeto pagar, que prácticamente conllevan el mismo nombre de la función que nosotros estamos aplicando al nombre del proceso prácticamente. Bueno, lo inicializamos y luego se desarrolla las siguientes líneas de código, que en este caso tenemos un tick catch, en donde aquí se espera la finalización de uno de los procesos para que el otro siga funcionando. Bueno, lo que quiero dar a entender es que mientras uno siga en funcionamiento, el otro va a esperar, aunque digamos, si ya finalizó uno y el otro está en ejecución, pues el otro tendría que esperar que finalice el otro proceso que está en funcionamiento para finalizar. Y luego tenemos el catch, en donde prácticamente se recibe una excepción y se imprime. Tres aspectos técnicos a considerar en la programación de clases. Uno de esos aspectos sería clases independientes o dependientes. Esto hago énfasis sobre la modularización. Conociendo este contexto, pues nos enfocaríamos ya sea en el desarrollo de clases para un proceso o para varios procesos. Bueno, en esto hago referencia a que podemos aplicar, digamos, los hilos en una clase o dividir, digamos, las funciones y todo eso en varias clases. Y es posible. Por ejemplo, este tipo de contextos se aplica en videojuegos o en ciertas aplicaciones, en varios enfoques prácticamente. Luego, la inicialización de las clases. Una vez que nosotros inicialicemos las clases, también debemos iniciar el proceso, en este caso con la función start, cuando hagamos la implementación de hilos. Luego la concurrencia. La concurrencia sabemos que sería la ejecución de procesos simultáneamente, en paralelo. Aquí vemos un ejemplo en la forma como se ejecutarían los hilos.
ya sea concurrente en un procesador o concurrente de 3 o más procesadores. Experiencias adquiridas al programar hilos. Bueno, en mi experiencia, la implementación de hilos se puede realizarse de varias maneras, pero lo más usual es en clases independientes. Antes que nada, en este ejemplo voy a explicar cómo se interpretarían los hilos. Bueno, primeramente vemos en el ejemplo que se inicializa la clase, en este caso una clase llamada TREAD. Luego se inicializa el proceso y el estado del proceso se pasa a ejecutable. Luego tenemos las dos funciones, stop y run. Bueno, la función run está dentro de la clase la clase independiente, en donde la función run se ejecuta dentro de la clase independiente y lo que realiza serían las operaciones dentro de la clase. Bueno, tenemos la función stop. Este es el que nos permite prácticamente finalizar el proceso y luego pasa del estado ejecutable a parado, con ello conllevando a la finalización del programa. Así sería, digamos, una interpretación con respecto a los hilos. Ahora, esta aplicación se puede aplicarse a varias clases, por tanto, varios procesos en ejecución. Prácticamente, los hilos nos permiten la realización de actividades de manera simultánea y, dependiendo del caso, sería la recomendación de aplicarlo. Mis recomendaciones. Recomiendo aplicarlo en casos necesarios, como también en el siguiente punto, en la optimización de actividades. Por ejemplo, cuando se requiera obtener ciertos resultados de manera rápida, pues que se ejecuten las actividades de manera simultánea para cada proceso, pero para casos solamente necesarios, porque si no se consumirán recursos, pero el programa se volverá más pesado y lo demás conllevará a una relanterización del equipo. Por eso recomiendo cuando sean necesarios o también para optimizar actividades. Hay, digamos, por ejemplo, casos necesarios en donde necesitamos implementar los hilos o la programación concurrente para realizar actividades simultáneas. Estos casos lo vemos en sistemas de chat, de mensajería, como en videojuegos. Bueno, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.